Fui criado en un hogar italoamericano en Nueva Jersey. Éramos 4 hijos. Fui criada en una familia cuyas 3 características principales eran ser irlandesa, ser católica y familia. Mi madre luchó con una depresión crónica toda su vida. Ella fue abusada cuando niña. Mi padre estaba ausente. Él era panadero, tenía un negocio de repostería y era adicto al trabajo. Laboraba de 6 a 7 días a la semana. Tuve una familia donde nos sentábamos juntos a la mesa a cenar todas las noches a las 6 de la tarde. Era una vida muy predecible, una vida con un ritmo. Crecí, a los 13 años dejé la iglesia completamente. Comencé a irme de fiesta. El ambiente y la época en que crecí fue de alguna manera protegido, pero en un sentido muy saludable. No estaba seguro de si Dios existía del todo. Ciertamente, lo último que habría considerado era asistir a la iglesia. Cuando fui a la universidad, me encontré con un variado número de personas que me comenzaron a hablar sobre Dios, pero de una manera como si lo conocieran. Eso me pareció muy divertido. Hasta que llegué a la universidad realmente comencé a hacer una búsqueda sobre mi vida y lo que pasaba en ella. Cuando estaba en la universidad trabajé para una mujer que durante el tiempo de recreación siempre me hablaba sobre Dios. Siempre estaba hablando sobre Jesús. Y yo me decía, habla de Jesús como si lo conociera personalmente. Conocí a Jerry en el primer año de universidad. Ella era novia de un compañero de cuarto. Ninguno de nosotros era cristiano. Tan pronto como me convertí en cristiano, le compartí el evangelio. Pero ella no estaba interesada. Pero luego ella se fue para Inglaterra, donde se convirtió en cristiana y regresó. A partir de ese momento nos convertimos en amigos durante los siguientes 8 años. Él dirigía nuestro grupo de compañerismo cristiano en el campus. Naturalmente me involucré en ello. Ambos servíamos en distintas posiciones de liderazgo, pero fue hasta que me fui para el seminario que le propuse que exploráramos entrar en una relación. Así que él y yo nos hicimos amigos por los siguientes 7 u 8 años, hasta que nos enamoramos profundamente el uno del Fue otro. como si hubiera puesto algo en mi comida. Así me siento desde entonces y han pasado ya 23 años. Desde que nos hicimos cristianos, buscábamos de Dios, servíamos a Dios y dirigiendo a otras personas hacia Dios. Eso era la vida para nosotros. Todo lo demás era secundario. Nos casamos. Jerry era la persona más preciosa para mí y ambos teníamos la visión de servir a Cristo con nuestras vidas. Las cosas se veían muy bien, al menos por algunos meses. Yo pensé que todo estaba bien. Él tenía un llamado muy fuerte para plantar una iglesia en su fe. Escuché a Dios decirme que volviera a la ciudad de Nueva York para plantar una iglesia. Pero primero fui a Costa Rica a aprender español por un año y luego regresé a la ciudad de Nueva La York. intensidad empezó cuando viajamos al extranjero, porque habíamos estado casados solo por 5 meses. Así que cuando descendimos del avión en Centroamérica, la luna de miel había terminado. Como descubrimos, había quedado embarazada antes del viaje, así que sabía que tendría que regresar más temprano a casa. Tomé la posición de pastor asociado en una iglesia de habla hispana con el objetivo de perfeccionar mi español y así tener la oportunidad de movernos a la ciudad. Él estaba, de hecho, muy absorto, concibiendo cómo plantaría esta iglesia. En septiembre de 1987 lanzamos la comunidad Nueva Vida. Fue lo que llamamos una plantación desde cero. Eran solo unos pocos. No teníamos otra gente. En ese momento teníamos una hija y tenía que trabajar de 70 a 80 horas semanales. Era el ujier, el pastor de adoración, el tesorero. Era la iglesia. Mirando atrás comprendo que debía haber estado loco, pero tenía una convicción de que la mano de Dios estaba con su llamado sobre mí. Lo que no podía entender era por qué era tan difícil. Era algo que sencillamente nunca había experimentado. Mirando cómo el mover de Dios se daba en medio nuestro. La iglesia alcanzó las 100 personas en su primer año. Es un hecho que nuestra plantación atrajo gente muy interesante. Atrajo gente que venía descontenta de otras iglesias. Luego nuestra congregación de habla hispana se dividió por un cisma. Ese evento realmente me impactó hasta la médula. Me volví propenso a la depresión, a la ira y a la amargura dentro de mi ser. No sabía qué hacer con esa parte, porque se supone que los cristianos no deben odiar. Estaba muy involucrada en la iglesia, haciendo ministerio de mujeres, el ministerio de niños y el área de la hospitalidad. Él estaba en otra parte haciendo millones de cosas, pero ciertamente no nos estábamos amando muy bien. Jerry probablemente era infeliz. Ella estaba siempre quejándose, preguntándome que cuándo la montaña rusa iba a detenerse, y yo solo trataba de serle fiel a Dios. Recuerdo sentirme triste, enojada,
desilusionada en algunos momentos. Me preguntaba cuándo esto iba a bajar la velocidad o si siempre tendría que ser de esta manera. Estaba al límite. En este punto teníamos 4 niñas, 4 bellas hijas en la urbe de la ciudad de Nueva York. Jerry estaba cansada, exhausta, estaba deprimida a medias. Recuerdo haberle dicho a Pete, no sé por cuánto tiempo más yo pueda seguir haciendo esto. Y él me dijo, vamos, tú puedes hacerlo. 1 año más, solo 1 año más. Alcanza la cima de la montaña, las cosas se equilibrarán. Estar casada conmigo por 8 años le había quitado las ganas de vivir. Recuerdo que me sentía como una madre soltera, ¿sabes? Recuerdo haberle dicho una vez, sería más fácil si me separara de ti, porque de esa manera al menos tendría que ver a las hijas los fines de semana. Sabía que algunas cosas estaban mal dentro de mí. ¿Por qué era tan proactivo? ¿Por qué trabajaba 70 horas a la semana? ¿Por qué supuestamente amaba, pero mi esposa no se sentía amada? ¿Por qué ocurrió la división en la obra hispana? ¿Por qué siempre había conflictos en la iglesia? ¿Por qué había tanta inestabilidad? ¿Por qué tantos problemas de salud en distintos niveles? Veíamos a la gente venir a la iglesia y recibir a Jesús por primera vez. Veíamos gente literalmente frente a mis ojos sanada, al mismo tiempo que veía todas estas cosas maravillosas que Dios hacía. Había tantos momentos de caos, toda la gente estaba revuelta, había crisis constantes. Estaba realmente viviendo la vida del pasado en el presente. 17 años después de convertirme en cristiano, seguía repitiendo todos los seminarios, todas las viejas conferencias de liderazgo, todo el entrenamiento. Nunca me prepararon para este momento. Solo trataba de mantener reprimidos mis sentimientos, pero eso nunca impidió que se filtraran de forma dañina. ¿Sabes cómo es eso? ¿Sarcasmo con él? ¿Ser pasiva-agresiva? Por lo tanto, en 1994 comenzamos una nueva jornada. Tal vez algo debía cambiar dentro de mí. Mientras tanto, nada estaba cambiando realmente en nuestro matrimonio. Sigo trabajando mucho, sigo estando ausente para Jerry, así es que en enero 2 de 1996, al cabo de 2 años de estar en esta jornada de autoevaluación, Jerry me llama y me dice, renuncio a la iglesia, me estoy yendo. Me tomó tanto tiempo decir finalmente, no quiero vivir más esta vida insana. Cuando finalmente tomé esa decisión, ¡wow! ¡Qué alivio más grande! Lo primero que hicimos fue ir a consejería para recibir ayuda en este punto. Fue inicialmente para que la arreglaran a ella. Ella fue allí para arreglar la iglesia. Yo fui para que la enderezaran a ella. Lo más doloroso y maravilloso que fue revelado allí fue que el problema no estaba afuera. El problema no eran las niñas pequeñas, el problema no era la ciudad de Nueva York. Y el problema no era pastorear, aunque todos esos aspectos eran muy difíciles. El problema que encontramos no estaba afuera, sino dentro de nosotros. Recuerdo que estaba sentado en el borde de la cama y me despierta Jerry en medio de la noche y empieza a decirme de una manera nada amable. ¿No hubiera sido bueno no casarme contigo 8 años antes? Debido a la montaña rusa en que ha estado su vida por tantos años. Los consejeros crearon el espacio y nos dieron las habilidades para comenzar a ser brutalmente honestos el uno con el otro. Nunca olvidaré escucharla. Fue un increíble momento porque fue el momento más honesto de nuestro matrimonio. Me di cuenta de que no estaba ocultando nada. Este fue el inicio de una gran jornada de intimidad para cada uno de nosotros. Y para ambos, la intimidad era Dios. Empezamos a experimentar la vida de tal manera que no encontramos el gusto a hacer las cosas si no era con Dios en medio. Ya no como antes. Al final de nuestro año sabático, cambiamos como personas. Somos gente muy cambiada y lo sabemos, pero el problema es que volvíamos a un sistema que no había sido cambiado. Entonces, lentamente, a partir de 1996, empezamos a integrar todo esto en la Iglesia Nueva Vida. Jerry y yo empezamos a compartir nuestra nueva vida ante la iglesia. Empecé a liderar y a vivir partiendo de un área de quebranto y debilidad, en lugar de hacerlo a partir de mis fortalezas y dones. Empecé a ser honesto con la gente sobre mis propias luchas. Eso fue verdaderamente un cambio, personalmente y en el púlpito, dejando de proyectar la imagen de que lo tenía todo resuelto. Fue muy liberador. De hecho, me sentí muy vivo porque no tenía nada más que perder. No tuvo ninguna importancia si la gente decidía irse de la iglesia. Lo que habíamos experimentado era tan de Dios que decidimos ser nosotros mismos. Eso era lo más importante. Seríamos nosotros mismos, seríamos honestos con nosotros mismos
y seríamos honestos con los demás. Conforme avanzamos en esta jornada, en 1996, hacia la espiritualidad emocionalmente sana, como la llamamos hoy, comencé a experimentar, primero que todo, los mejores años de mi vida como ser humano, como persona, como cristiano, como padre, como esposo, e incluso disfrutando ser pastor. Le di la vuelta al sendero de mi vida para un cambio de vida que me ha transformado desde lo alto. He visto y estoy en deuda con los efectos que los cambios han tenido en Pete. Nos sentimos responsables, Pete y yo, de empezar a tomar tiempo aparte para reestructurar la iglesia. Empezamos a tener retiros de matrimonios y solteros. No se trata solo de transformación externa. Oh, estás ardiendo por Jesús. La pregunta de fondo es si eres la persona o la misma persona luego en tu hogar. ¿Eres diferente en el trabajo? ¿Cómo eres detrás de las puertas cerradas? ¿Cómo eres cuando estás sometido a mucho estrés? ¿Vuelves a ser la persona de antes? El impacto realmente es muy significativo. Las vidas están realmente cambiando. No estábamos esperando que ocurriera una explosión en términos de transformación en las vidas de las personas. El ritmo de vida ha cambiado tremendamente, pero nos damos cuenta también de que todavía necesitamos bajar más la velocidad. Más profundas se hacen las raíces en Dios, mejor será el fruto. Queremos seguir siendo la iglesia que alcance a las personas para Cristo y activos, pero menos activos de lo que éramos antes. Ahora que empezamos a integrar la tradición contemplativa en nuestras vidas personales y matrimonios, empezamos a ver gran fruto. Nuevamente tengo como prioridad ver nuestras vidas cambiar en el matrimonio, en las familias. Vamos a llegar a un lugar muy diferente. Si escribimos todo esto y ponemos en un libro lo que hemos aprendido, nuestra historia, lo que hemos aprendido, tal vez podamos ahorrarles a otros pastores y familias el dolor de estas experiencias. Nos damos cuenta de que no solo quienes vivimos en Nueva York estamos hambrientos de bajar la velocidad en nuestras vidas para estar con Jesús. Es un hecho mundial que la gente vive deprisa. Creo que Dios usa silencio para que conozcamos a Jesús. Estar con Dios es tan importante o más importante que lo que hacemos en nuestra jornada para Él. Ella salvó mi vida y salvó nuestra iglesia. Y no estaría delante de ustedes hoy si ella no hubiera tenido la valentía de decir no más.